Ricardo no buscaba ladrones. Buscaba pruebas contra la mujer que cuidaba a su hijo. Con el ceño fruncido, sus ojos recorrían la pantalla dividida en 4 ángulos de su propia casa. Estaba seguro de que encontraría el engaño, la razón que justificaba la fría desconfianza que le quemaba por dentro. Él era Ricardo Valdés, un millonario que había levantado un imperio tecnológico desde la nada, un hombre que solo confiaba en los datos y el control. Viudo desde hacía 2 años, se había refugiado en el trabajo, dejando a su único hijo, Leo, de 7 años, en manos de empleados. Creía que proveerle de todo lo material era su única misión, confundiendo la seguridad con el amor. Leo era un niño callado, casi ausente. El eco del silencio de su madre resonaba en cada rincón de la mansión. Apenas hablaba, y sus pequeños hombros cargaban con un peso que Ricardo no sabía cómo aliviar. El millonario veía en su hijo un proyecto fallido, una variable que no podía controlar, y eso lo desesperaba. Por eso odiaba a Elena, la nueva niñera. Una mujer de 60 años, de manos arrugadas y mirada serena. Su calma lo desquiciaba. Ricardo veía su bondad como una fachada, una estrategia para ganarse una confianza que él jamás entregaría. Para él, ella no era una cuidadora, era una intrusa que amenazaba el orden de su universo perfectamente calculado. Así que instaló las cámaras. Durante días, se encerró en su lujoso despacho, espiando cada movimiento. Veía a Elena leerle cuentos a Leo, sentarse a su lado en el jardín en un silencio compartido, o simplemente prepararle la merienda. La ausencia de errores no hacía más que alimentar su paranoia. Tenía que haber algo. Estaba convencido de que encontraría un descuido, una mentira, una grieta en esa perfecta paciencia. Pero lo que estaba a punto de descubrir en aquella pantalla no la expondría a ella, sino a él mismo de la forma más brutal. La obsesión de Ricardo creció con cada hora que pasaba frente a los monitores. Su imperio tecnológico esperaba, sus reuniones se cancelaban una tras otra. Su único universo era ahora aquella pantalla dividida en 4, donde la vida de su hijo transcurría bajo la calma exasperante de Elena. Veía cada gesto amable como una actuación calculada, cada sonrisa paciente como una máscara diseñada para engañarlo. Para él, ella no cuidaba de Leo, lo estaba conquistando. Decidió entonces tenderle una trampa, una prueba definitiva. Una mañana, dejó su reloj más caro, un regalo de su difunta esposa y su posesión más preciada, sobre la mesa de la cocina. Un descuido tan evidente que sería una tentación imposible de ignorar. Se encerró en su despacho, con los ojos fijos en la pequeña cámara de la cocina, esperando el error que confirmaría todas sus sospechas. Elena entró a por un vaso de agua. Vio el reloj. Se detuvo. Ricardo contuvo la respiración, sintiendo un pulso de triunfo amargo. Pero ella no lo guardó en su bolsillo. Con una delicadeza casi reverencial, lo cogió, lo limpió con el borde de su delantal, y caminó directamente hacia el despacho. Lo dejó sobre la mesa de Ricardo, en un lugar visible, sin decir una palabra. La rabia inundó al millonario. No era alivio lo que sentía, sino una furia helada. Su honestidad era un insulto. Descartada la codicia, su paranoia encontró un nuevo objetivo, la negligencia. Si no era una ladrona, entonces era una cuidadora incompetente. Su atención se centró en la interacción de Elena con Leo. Veía cómo se sentaban juntos en el jardín durante largos minutos, en silencio. Cómo montaban un puzzle sin apenas hablar. Y esa quietud lo volvía loco. ¿Por qué no lo forzaba a hablar? ¿Por qué no lo llenaba de actividades ruidosas y estimulantes? Una noche, la interceptó en el pasillo, con una frialdad que cortaba el aire. «Me preocupa el desarrollo de mi hijo», dijo, con la voz cargada de autoridad. «Su método me parece pasivo. El niño necesita más estímulos». La acusación flotaba entre ellos, pesada e injusta. Ricardo esperaba que ella se acobardara, que se defendiera torpemente, que le diera por fin una razón. Pero Elena no bajó la mirada. Sus ojos, arrugados por los años, se clavaron en los de él con una serenidad que lo desarmó por completo. «Leo no necesita ruido, señor Valdés», respondió con una voz suave pero firme. «Leo necesita paz. Necesita a alguien que se siente a su lado en el silencio, hasta que esté listo para hablar».
Sus palabras no fueron una defensa, sino un espejo que le devolvía su propia impaciencia. Él la despidió con un gesto seco, sintiéndose extrañamente expuesto. Volvió a su despacho, más decidido que nunca. Aquella noche sería la última. Iba a revisar cada segundo grabado hasta encontrar el fallo, la prueba definitiva para demostrar que él tenía razón. Pero no sabía que en esa pantalla no encontraría una empleada desleal, sino el reflejo de su propio y absoluto fracaso como padre. Con el pulso acelerado, Ricardo adelantaba y rebobinaba horas de grabación, buscaba el error, el gesto delator, la prueba que le diera la razón. Su obsesión lo había consumido. Se detuvo en la transmisión en directo del cuarto de Leo. Allí estaban, sentados en el suelo, en ese silencio que tanto lo exasperaba. Estaba a punto de apagarlo todo, de rendirse por esa noche. Pero entonces, la quietud se rompió. Leo, que durante meses solo había emitido monosílabos, levantó una pieza del puzzle. La miró, luego miró a Elena. Sus pequeños labios temblaron, como si buscaran unas palabras perdidas hacía mucho tiempo. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndole con una fuerza inexplicable. El mundo entero pareció detenerse en ese pequeño gesto. Y entonces ocurrió. Con una voz clara, aunque frágil por el desuso, Leo habló. Así lo hacía mamá. La frase, tan simple y tan cargada de significado, atravesó los altavoces del despacho y se clavó en el pecho de Ricardo como un puñal. No fue un susurro. Fue una declaración, un recuerdo traído de vuelta a la vida. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elena no mostró sorpresa. Solo le dedicó una sonrisa llena de ternura, y le acarició el pelo con una delicadeza infinita. Lo sé, cariño, susurró ella, con la voz rota por la emoción. Ella te enseñó muy bien. En ese instante, Ricardo no vio a una empleada. Vio a la guardiana de los recuerdos de su hijo, a la única persona que había entendido que el silencio de Leo no era vacío, sino un santuario lleno de nostalgia. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. La paranoia, la desconfianza, la rabia, todo se disolvió, dejando paso a una vergüenza que lo quemaba por dentro. El monitor se volvió borroso, las lágrimas caían sin control por su rostro, calientes y amargas. No lloraba de alivio, lloraba por su propia ceguera, por el padre que había fracasado de la forma más miserable. Se dio cuenta de que la mujer a la que había estado espiando para destruir, era la única que estaba reconstruyendo el pequeño mundo roto de su hijo. Con un movimiento lento, casi ceremonial, apagó los monitores. El despacho quedó en silencio, pero en su interior, el ruido de su mundo derrumbándose era ensordecedor. Y fue en ese preciso instante que todo cambió. Con el corazón en un puño, Ricardo se levantó. Cada paso hacia la habitación de su hijo era un juicio contra sí mismo. El lujo del pasillo, los cuadros caros, todo le parecía ahora obsceno y vacío. Abrió la puerta sin hacer ruido como un extraño en su propia casa. Allí estaban, en el suelo, iluminados por la suave luz de una lámpara. No dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, dejando caer el peso de su arrogancia y su soledad sobre la alfombra. Leo lo miró, sus ojos infantiles ya no reflejaban miedo, sino una curiosidad tranquila. Elena le dirigió una mirada, y en ella no había victoria ni reproche, solo una profunda y serena comprensión que lo desarmó por completo. Fue entonces cuando Leo, en un gesto que lo cambió todo, le tendió una pieza del puzzle a su padre. Ricardo la cogió con manos temblorosas. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, apenas acertaron a encajar la pequeña pieza de cartón. Y en ese simple acto, un puente se construyó sobre un abismo de silencio. Esa misma noche, cuando Leo ya dormía, Ricardo habló con Elena en el salón. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba quebrada. Me equivoqué, dijo. Y esas dos palabras le costaron más que cualquier inversión de su imperio. Usted no solo ha cuidado de mi hijo, le ha devuelto el recuerdo de su madre. Le ha devuelto la voz. Hizo una pausa, tragando el nudo de la garganta. No le pido que se quede como su niñera. Le pido que se quede como su abuela. Como parte de esta familia que casi destruyó. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba un parque lleno de vida. Ricardo, en vaqueros y camiseta, empujaba a Leo en el columpio. Las risas del niño eran la banda sonora de su nueva realidad,
un sonido que Ricardo creyó haber perdido para siempre. Sentada en un banco cercano, Elena los observaba, tejiendo una pequeña bufanda. Ya no era una empleada, era el pilar silencioso de su hogar. Ricardo cruzó su mirada con la de ella y asintió, un gesto de gratitud infinita que no necesitaba palabras. Ricardo aprendió de la forma más dura que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en risas compartidas, en piezas de puzzle encajadas y en la paz de saberse presente. Entendió que el mejor legado que podía dejar no era un imperio, sino un hijo que supiera que era amado. Si esta historia te ha emocionado, compártela y dinos en los comentarios qué es lo más valioso para ti.